estudiantes. Para mí es un honor vernos en estas aulas de clase tan interactivas y dinámicas con referente al derecho romano. En virtud de que vamos a dar hoy el tema del derecho romano con referente a las cosas y los actos jurídicos, y vamos a hablar sobre la persona y la esclavitud, que está programado en fecha 23 de marzo del 2023. Es para realizar un mapa mental. Entonces, pues vamos a establecer como tal las actividades. Vamos a dar un pequeño repaso sobre lo que hablamos del tema que ya fue evaluado en la plataforma, el tema de las cosas y los actos jurídicos, y luego tendremos el tema de la persona y la esclavitud, que es la que va a ser evaluada próximamente el 23. Finalizaríamos la actividad con un ensayo el 11 de abril. Ese día se va a finalizar con el tema de la familia en Roma. He estado muy atenta en los mensajes de ustedes en la plataforma, he contestado los que han interactuado y cualquier duda pues estaré siempre allí. Vamos a hablar sobre qué es la cosa, que sería una subespecie y designaría a todo objeto material susceptible de relaciones jurídicas. Luego tenemos el bien. El bien como tal es la especie que comprende a la cosa y designaría todo lo que le proporciona la utilidad al ser humano, o con más precisión a todo elemento patrimonial de su activo. Luego vendríamos teniendo el objeto. Este vendría siendo, sería como tal, el género. El género que se comprende en el bien y designaría la realidad social sobre lo que puede recaer el derecho subjetivo. Es así como tenemos que, en las consideraciones de las cosas en el pensamiento jurídico romano, ellos obtienen como tal el término de res, que yo les había comentado a algunos estudiantes que estuvieron al pendiente, en las múltiples acepciones, entre ellas al utilizarse en el sentido de los expuestos derecho romano, res, se utiliza para aludir a la cosa corporal como tal, al corpus, y que coincide con nuestro sentido vulgar del término y la distinción doctrinal de la subespecie. Comporta pues a esa delimitación material de lo que viene siendo esa cosa o lo que corpora como tal, esa corporación, esa relación de la cosa en el sentido estricto, ¿sí? Derecho romano res también se usa en bien, ya que las cosas en cuanto prestan una utilidad tienen este carácter y precisamente por eso se llaman bienes. Son bienes que se establecen en el derecho antiguo, en el derecho romano que teníamos en ese tiempo. La clasificación más importante de las cosas, bueno, tenemos la res patrimonio, la res extra patrimonio, la res patrimonio. Esa viene siendo como las cosas patrimoniales, cosas susceptibles de pertenecer a alguien. A ver, son las que están dentro del patrimonio por alguien, podrían ser constituidos por dicho patrimonio. En cuanto a ello, no constituye cosas abandonadas por sus dueños y cosas que carecerían de dueño. Son las que se encuentran dentro del patrimonio unido de la persona, bien sea la casa, ¿sí? Con las cosas que son patrimoniales y susceptibles de pertenecer, que tienen una propiedad como tal. Hoy en día podemos hablar del derecho, en el derecho actual, una cosa patrimonial pues vendría siendo un auto, un vehículo, porque ese tiene propiedad a título de la persona, un derecho de propiedad. Y una casa, un bien inmueble como tal, un terreno. En la res extrapatrimonio son los extrapatrimoniales, cosas que no son susceptibles de pertenecer a alguien, es decir, son las cosas que no están en el patrimonio de alguien, o sea, que no pertenecen a ninguna persona, no tienen esa propiedad como tal. Y la distinción se basa en la actitud o no de esa apropiación. Y vamos a hablar de la posesión natural.
Con el término de posesión natural tenemos a la posesión del objeto corpóreo de tener la cosa, tener esa cosa que designan los romanos la manera de tenencia, la detención material o simple de estar con la cosa, que no tienen su defensa medidas judiciales, protección, ya que no es propiamente una posesión, sino tan solo una apariencia de ella. El único requisito que exige es el corpus, o sea, el poseer, que son los de la posesión natural como tal. Entonces, bueno, ¿quiénes son los poseedores naturales? Los poseedores naturales son el arrendamiento, el inquilino o colono, el préstamo de uso o el comodatario, para su guarda el depositario y para su custodia el acreedor introducido por el pretor en los bienes del deudor y para el uso y disfrute del usufructuario por el carácter personalísimo de su derecho. Luego tenemos en la posesión interdictal que el pretor protege la posesión mediante los interdictos. Es una de las órdenes que da el magistrado, por lo general el pretor, a petición de un demandante para que alguien haga algo o se abstenga de hacer determinado acto. Es así como en el fondo del asunto se sustanciará posteriormente el proceso y de ahí se llama posesión interdictal. ¿Quiénes son estos poseedores? El que ostenta como propietario puede estar poseyendo de buena o mala fe creyendo que la cosa es suya, sin serlo, o a sabiendas que es de otro, como el ladrón. El concesionario del ager publicus, el precarista, el acreedor pignotanicio y el secuestro o el depositario. Ellos son los de la posesión interdictal como tal. Luego viene la posesión civil. En la posesión civil se contrapone a la posesión natural porque esta posesión no pretende convertirse en propietario. Si posee el arrendatario, el depositario, el comodatario, entre otros casos, estos tienen una detentación no protegida por los interdictos. El poseedor puede, el poseedor civil como tal, es de buena o de mala fe. Será poseedor de buena fe el que cree tener el derecho a poseer mientras dure su buena fe. Serán suyos los frutos, la cosa que produzca, y será el propietario por el transcurso del tiempo. Lo que estábamos hablando de los casos de los inquilinos. Y será el poseedor de mala fe el que posea sabiendas que la cosa es de otro. Muy visto ahorita actualmente en la sociedad que vivimos, los que invaden. Ellos son poseedores de mala fe. La pérdida de la posesión. La pérdida de la posesión se pretende, o sea, es cuando faltase uno de los requisitos, aunque hemos anticipado que algunos casos mantenían solo el ánimo. El que abandona la cosa consciente pierde la posesión. En algunos casos bastaba que la cosa hubiese salido de la custodia del dueño para que se presumiese que éste tenía la voluntad de abandonar la cosa y de ahí el problema de determinar cuando una cosa era abandonada o no, en cuyo caso cualquier otra persona podía tomar la posesión de esa misma cosa. La posesión, por lo tanto, pierde con la pérdida de la disponibilidad de la cosa o con el cese y el ánimos de ya no poseer esa cosa. Y la posesión no se transmite a los herederos, es decir, si se muere el que poseía el bien, los herederos ya pierden ese derecho a esa posesión como tal. Luego vamos a hablar de la propiedad. Dentro de la propiedad. Entonces la posesión se pierde la transmisión de herencia cuando es de buena fe. Sí, cuando es de mala fe y de buena fe también porque se pierde la posesión. Si usted hace un contrato de alquiler y fallece el que hizo el contrato del alquiler, fue con él, no con los hijos. Tendrían que hacer un contrato nuevo para ver si los hijos quieren seguir viviendo en esa casa y si el dueño le quiere seguir dando. Y eso era una posesión de buena fe, pero murió y entonces sí es transmitible. A diferencia de la propiedad, que sí es transmitible porque la propiedad ya viene siendo con el tema de las sucesiones, las herencias,
sí se hereda ese derecho de la propiedad, la titularidad como tal. ¿Y qué pasa por ahí con la posesión de cargos públicos que heredan? No lo veía mucho. Se veía mucho antes, ahorita ya no. Pero esa no es posesión porque ellos ahí estaban, era con un contrato de laboral. Sí, una relación indeterminada. Ajá, entonces ahí sí, es sobre los bienes. Pero los convenios colectivos a veces en las cláusulas dicen eso, el padre hereda ese Claro, derecho. eso es en el ámbito laboral. Eso sí tiene que ver con derecho laboral. Ajá, la propiedad. En cabeza de los derechos reales figura la propiedad, pero es decir, que la propiedad era un derecho real en Roma. Desde los primeros tiempos, en un tanto inexacto, porque los romanos propiamente no operaron en principio con el concepto de derecho a la propiedad, sino que lo confundían con la cosa misma. En principio, el que reclamaba algo no decía que la cosa era de su propiedad, sino simplemente que la cosa era suya, y se confundía la propiedad con la tenencia de la cosa misma. O sea, con la tenencia en relación a la posesión. Se lograba confundir entre propiedad con posesión. En la época clásica se extienden los términos del dominio curiturio y la propiedad pretoria o el bonus haberis. La propiedad quiritaria, los autores suelen decir que la primera forma de propiedad romana y se perfila este poder como una propiedad civil, poder solo atribuido a los ciudadanos romanos. Estos pueden recaer sobre muebles y fundos itálicos, o sea, los fundos, las grandes tierras. Las propiedades pretorianas o el bonus haberi, in bonus habere, en la propiedad bonitaria es el tipo de propiedad que surgió cuando el pretor creyó la acción publiciana, o sea, la acción pública, el derecho a terceros, a exponerlo ante los demás de que eso me pertenece a mí, porque hay un documento que lo establece como tal. Es la acción que protegía a todo aquel que había recibido una cosa y la fórmula que tenía una ficción, la ficción que el demandado había poseído el tiempo suficiente para verificarse el usucapio, para lo cual era necesario que hubiera el Estado poseyendo esa cosa durante un año. Y si se trataba de una cosa mueble, o durante 2 años si se trataba de un inmueble. Hoy en día también tiene que ver con posesión, sin derecho a que sea. Hoy en día la usucapio, no la prescripción adquisitiva en el derecho civil, tiene que tener la persona 20 años viviendo allí. Y se establece una... ¿Lo regula la ley de registro? No, el Código Civil. En la usucapio. Pero 20 años que yo diga, 20 años probados con un documento. No, 20 años con... Sí. Pero su copia pasa a ser con restricción adquisitiva. Ajá, la propiedad provincial. Otro tipo de propiedad bastante enigmático es la llamada de los intérpretes de propiedad provincial, que estos fondos son situados en las provincias, que consistían en sujetos al dominio del príncipe, si es provincia imperial, al dominio del pueblo romano, si es provincia senatorial. Estos fondos no pueden ser objeto de dominio quiritario. Sin embargo, los particulares tienen la propiedad del hecho. O sea, el particular, tiene propiedad porque allí está, vive allí y lo posee. En propiedad, en posesión y en usufructo. Deben pagar un tributo al príncipe en ese momento o al senado senatorial, si es al pueblo romano como tal. Eso ya no me da. No, ya eso no, eso es cultura general. Y si se encuentran en las provincias senatoriales, están protegidos por los gobernadores provinciales. La propiedad de los peregrinos, también se habla de una propiedad de los peregrinos donde se encuentran con la creación de los intérpretes que hablan una llamada de propiedad de los peregrinos, adquirido estos en virtud del ius commercio. Esta propiedad debía tener el ámbito del ius gentium, o sea, la gente como tal, gente romana, ciudadanos romanos. Y el modo de explicar la situación de aquellos apoyándose en el ius commercio adquirían algo. Luego tenemos la adquisición de la propiedad, que se entiende, como ya lo dijimos, convertirse en el propietario de cosas conforme al derecho. La adquisición de la propiedad adquiere el sujeto quien lo adquiere.
los requisitos. El objeto y el modo de adquirir. Tiene que ser de buena fe. El sujeto que lo adquiere, el objeto que es el bien como tal y el modo de adquirir de buena fe. La adquisición de la propiedad puede tener a lugar los siguientes modos, entendiéndose que los modos de adquirir la propiedad son los diferentes hechos jurídicos en los que reconoce originaria y derivada. La originaria es el modo de adquirir la propiedad de una cosa que no pertenecía a nadie, sin que se haya la transmisión de la propiedad de un propietario anterior. Y este es el anterior al adquiriente. Y la derivada es cuando se produce por transmisión de la propiedad, que hace al adquiriente el anterior propietario. Luego tenemos los derechos reales. ¿Un ejemplo de originaria? ¿Cuál sería? La originaria con referente, que se produce por transmisión, las herencias. Esa es una transmisión, o sea, se transmite al adquiriente. Ya cuando se transmite, pues es una herencia como tal. Ah, sí, lo que me confundió eso de una cosa que no pertenecía a nadie. La propiedad es una cosa que no pertenecía a nadie, pero la propietaria anterior adquiriente, o sea, si ya le pertenece a alguien, pues la puede adquirir. Así la puede transmitir. Sí. Derechos reales. En los derechos reales, el derecho que atribuye a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa ejercitable frente a cualquiera. Tal poder puede ser pleno, ilimitado. Pleno que comprende todas las posibles facultades sobre la cosa como la propiedad. Esa es completa. Ilimitado es como la servidumbre, es decir, tengo mi fondo y está el fondo del compañero, del vecino, y hay que establecer una servidumbre de paso para que pueda pasar el vecino o pueda pasar yo. Entonces, esa es una propiedad, un derecho real, pero es limitado porque pues, ese es un derecho que establece ambas partes. Y hasta se matan. Sí. En los derechos personales, la definición es que el derecho compete a una persona acreedor encaminado a conseguir y un deudor, que es la observación de una conducta de la prestación cuyo cumplimiento se garantiza con el activo patrimonial obligado. Luego tenemos en los elementos del derecho personal, que son el sujeto activo, que es el deudor, la persona en favor de la cual el deudor, es decir, el sujeto pasivo, debe realizar una determinada prestación. Es la persona cuyo beneficio se ha agregado esa obligación. El sujeto pasivo es la persona que debe realizar el beneficio al acreedor, es decir, el sujeto activo a una prestación. Es una persona en cuyo perjuicio se establece la obligación. Y el objeto, que viene a ser esa prestación que se debe realizar en el deudor a favor del acreedor, que puede consistir en dare, prestare, facer y no facer. En dare es lo que implica la transmisión de esa propiedad de un derecho que una persona a otra le establece el bien de la propiedad de una cosa, el derecho real sobre ellos. Y prestare, que implica la entrega de esa otra sin transmisión de la propiedad de un determinado bien. La otra es la de facere, que consiste en realizar un acto que favorezca a otra persona. Y no facere, que consiste en dejar de hacer una cosa cuando esta extensión produce un beneficio a otra persona. O sea, no hacer. Vamos a hablar de la unidad 3 de la persona en el derecho romano. Entonces, aquí, la palabra persona la designaba el sentido propio de la máscara, de la cual se servían en escena los derechos romanos personales, la voz se establecía allí. De aquí se empleó el sentido figurado expresado en papel el individuo que puede llegar a representar a la sociedad. Por ejemplo, la persona del jefe de familia, la persona del tutor, pero estas personas solo se le interesan a los jurisconsultos en el sentido de los derechos que puedan tener y obligaciones que les sean impuestas en otra significación más extensa y se extiende por persona todo ser susceptible de derechos y obligaciones. En ese sentido. En ese sentido, es para hacer notar, para los derechos, en el derecho romano, o sea, para ese
tiempo, en esa época completamente arcaica, había tres requisitos fundamentales para considerarlos personas, nada más para eso. Entre esos era que naciera. Ya, que naciera con vida. Primero que naciera, luego que naciera con vida y segundo que tenga forma humana. Es decir, ahorita las mujeres que tienen hijos con cesárea no podían en ese momento porque tenía que nacer. Y nacer es ese rompimiento para que pueda producirse el nacimiento natural del hijo. Que naciera con vida, si el bebé no lloraba, ya pues, o que nacía sin signos vitales, ya no se consideraba persona. Y que naciera, que tuviese forma humana. A ver, ahorita nosotros en nuestra sociedad hemos visto niños que nacen sin una manito, sin un dedito, sin un piecito, con la cabeza grande, con labio leporino. Entonces, para el romano, para esa época en la antigua Roma, no era de agrado y no era persona porque no tenía forma humana. Para ellos forma humana era que estuviese completo y que tuviesen las mismas características de todos. O sea, las manitas completas, los deditos completos, todas las extremidades y todo el rostro bien. Porque si no, entonces no pertenecía. Y bueno, eran muy crueles porque si nacía uno así, los lanzaban por un precipicio porque no era un humano y tampoco era considerado persona, no tenía derechos dentro de la sociedad. Y si lo dejaban, eran execrados ahí en la sociedad. Diferente a hoy en día nuestro derecho, que inclusive se considera persona desde el momento de la concepción. Se he visto casos donde se les da bienes, se les pone el derecho va a tener, le voy a colocar la casa al bebé que viene en camino y le colocan el nombre que se le va a colocar en ese momento cuando nace. Y ya ese bebé desde la concepción es considerado persona en el derecho civil actualmente. Para los romanos, el nacimiento es el absoluto y total desprendimiento del feto del claustro materno, a lo que les estaba comentando. Una vez cortado el cordón umbilical, esta es la diferencia con el derecho moderno, por cuanto el derecho moderno solo quiere que la persona devenga al mundo exterior. En consecuencia, para los romanos, mientras no hubiere el corte del cordón umbilical, en ese momento se considera que sigue siendo parte de la madre. Y así vemos que Ulpiano en el 24, 4.1.1 señala, porque todo lo que está en el vientre antes de que nazca es parte de la madre o de sus entrañas. Sí, no tiene razón. Que nazca vivo requiere de la vitalidad. A los efectos jurídicos no solo es fundamental para el derecho civil romano, sino también para el moderno. Las fuentes romanas clásicas y posclásicas fueron categóricas al respecto y en el efecto de la transcripción de las opiniones de Paulo, de Ulpiano y de Papiniano. Paulo. Los que nacieron muertos parece que no nacieran, ni fueron procreados porque nunca se pudieron llamar hijos. Es falso que parió aquella quien se le extrajo un hijo muerto. Ulpiano también se cree que tiene el hijo la mujer que al tiempo de su muerte puede salir a luz abriendo el vientre. Y Papiniano, en cuanto a lo que está en el vientre de las siervas, no se admite ninguna distinción de tiempo, y con razón, porque lo que aún no ha nacido no se dice que ya es hombre. O sea, para ese momento necesitaban que naciera, que respirara, que llorara, que gritara, o sea, porque era que estuviera separado de la madre. Separado de su mamá. Y que tenga figura humana, es el requisito que plantea decir el profesor Eduardo Volterra. La discusión del principio de la viabilidad, de que no es más que las condiciones físicas, es lo que les estábamos comentando, su situación física como tal, en las condiciones para continuar la vida extrauterina, o sea, para poder seguir adelante.
por el hecho de decir que los romanos ellos decían que era un monstruo, el que no tenía las condiciones físicas y no se le reconocía ningún tipo de capacidad jurídica. Tenía que cumplir esos tres requisitos para considerarse persona. Que tenga figura humana, bueno, los romanos en fuentes jurídicas literarias trataron de definir lo que era un monstruo o un prodigio. En efecto, Paulo en su sentencia señala que el monstruo es aquel que ha sido procreado en contra de la forma del género humano. Imagínense esa circunstancia. Y el mismo Paulo dice que no son tenidos por hijos los que nacen sin la forma humana habitual, porque como una mujer da a luz algo monstruoso o anormal. Es así como vemos que establecen los requisitos para ser considerado sujeto de derecho en el derecho romano, la personalidad jurídica, los fundamentos generales. Dentro de la personalidad jurídica, al decir de Savigny, es la capacidad para ser sujeto de relaciones jurídicas. Recuérdese que la norma jurídica vincula un determinado supuesto a un efecto jurídico y consiste en la mayoría de veces que constituye y modifica o extingue una relación jurídica. Ninguna relación jurídica puede constituirse o modificarse o extinguirse en cabeza de un sujeto si este no es un presupuesto necesario de producirse ciertos efectos jurídicos en relación al sujeto. Es la actitud abstracta y genérica uniforme quien tiene la personalidad jurídica de los romanos y puede llegar a un concreto sujeto de aquella relación. El acreedor, el deudor, el propietario. Quien no la tiene no es persona, ni puede convertirse en sujeto de relaciones jurídicas. Esa es la fundamentación jurídica de la personalidad jurídica. Los requisitos para el status civitatis, para el estatus civil dentro de la época de Roma, es que hemos asentado que la persona es libre de gozar cierta posición y capacidad jurídica con respecto al derecho romano. Debe indefectiblemente ser miembro del bien civil romano, de la ciudad romana. Y aparte de eso, jurídicamente organizado, reconocido en Roma, el populos, el regnum, que es en Roma suscrito como, según el profesor Eduardo Voltaire, la concepción elabora por los romanos. Esta pertenencia a la comunidad política autónoma, jurídicamente organizada, que es el presupuesto necesario e indispensable para tener un estatus civil en Roma. Para formar parte de ese estatus civil, ellos tenían que tener una capacidad jurídica, de igual manera tenían que votar y formar parte de la sociedad que se establecía en aquel momento. O sea, para tener el estatus. Sí, los requisitos eran, ese es el civil y el familiar y Ajá. todo eso, pero, o sea, no, tenía que tener la posición porque... Tenía que tener la posición en la concepción elaborada, o sea, la pertenencia política. Ellos ya estaban establecidos dentro de esa posición pretoria, estar con el príncipe, el magistrado, o sea, tener dentro de, formar parte de la sociedad para poder estar dentro del estatus civil. Y dirían que eran como parte de... Muy bien, de los enchufados. Del estatus familiar. Entonces, al principio es latín arcaico. El término de familia tenía como el genitivo, familias, posteriormente a la partícula. Fue sustituida por el diptongo AE, que era familiar. Era la sustitución que una determinada persona dentro del seno de su familia, vale decir, la relación de familia. Entonces, yo pertenezco a una familia, pero yo como soy pues, mujer en la época de Roma, al yo casarme me iba a la familia de mi esposo y pertenecía al estatus familia de la familia de mi esposo. Solo tiene la relevancia que respecta al derecho privado en el sentido de que tiene relevancia cuanto a la capacidad jurídica de la persona en el ámbito del derecho civil, ya que el campo del derecho público es irrelevante, pero en el derecho civil, pues por lo menos para ejercer contratos y esas circunstancias, si era un adolescente que no, o sea, un menor de edad que no estaba
casado y todavía no tenía sus derechos, él pertenecía al pater familia y el pater familia era el que tomaba las circunstancias, las decisiones y todo lo que se tenía que incluir allí. Capaz de cualquier ciudadano, sui juris o aleni juris. La familia en el derecho romano era realmente la célula básica de la sociedad romana. El pater familia era el hombre romano que no dependía de nadie. El sui juris y de quién dependían los demás, el alieni juris. No importaba que estuviese soltero o casado, ni su edad, ni la mujer nunca podía ser cabeza de familia. Si el pater familia, el esposo moría, ella nunca podía llegar a la sociedad a ser cabeza de hogar. Muy diferente ahorita, totalmente. Ahorita, Pues pues, eso está en la Biblia. sí. El hombre es considerado el sacerdote y la cabeza de la casa. Ah, bueno. Eso es lo que ha escriturado la sociedad. No todas las mujeres hacen un rol político. Ah, Entonces dice, hoy actualmente pues nada así. no, O lo tomas o lo dejas. sí. Bueno, luego viene la familia en el derecho romano, que tenemos a la familia agnaticia, que se entiende por familia agnaticia al conjunto de personas bajo la misma potestad doméstica, ¿sí? Al que lo estarían si en común pater no hubiera muerto por línea de varón hasta el sexto grado de consanguinidad. Así, por ejemplo, de forma parte a la familia agnaticia de un individuo bajo la potestad de su abuelo, su padre, su tío paterno, su hermano, su hijo, el primer hijo de su tío paterno, siempre iba en esa línea de la familia como tal en la parte del pater familia y se seguía esa línea en la herencia y en todo. Y la familia cognaticia es la que se entiende por el parentesco, por consanguinidad natural, es decir, las personas vinculadas por la procreación, el nacimiento y se compone del tronco común de esa línea como tal. La línea recta, aquellos que descienden unos de otros, porque ascendente o descendente, padre a hijo, hijo, nieto, bisnieto. No hay tíos, no hay primos, porque es una línea ascendente o descendiente. Directo. Directo. No, y en la línea colateral son aquellos que no descienden unos de otros, pero tienen un tronco común, ejemplo, en los hermanos. Luego habla en la cognaticia del individuo, señalado como todos los anteriores, la abuela, la madre, la hija, la hermana. En esta parte pues, habla como tal de los ascendientes y descendientes de las mujeres. Y de ahí tomaron los conceptos para la sucesión. Sí. Eso es así, la parte sucesoria. La familia gentilicia. Se entendía por familia gentilicia el conjunto de personas que tienen común la misma base de la familia agnaticia, es decir, el gens, que es la sangre como tal. Sin embargo, se consideran grandomas lejanos con las condiciones de que los involucrados se sientan parientes. O sea, primo, quinto, sexto, pero uno se siente familia y entonces forman parte de la familia gentilicia. Y la familia por afinidad es la familia aquella compuesta por los cónyuges, los agnados, los cognados del otro. Por contar los grados se cuenta como si el cónyuge ocupara el lugar del otro en su familia. El primo político, el tío político, porque los cuñados son hermanos políticos, los cuñados también. Entonces es ahí donde está. Vamos a hablar de la esclavitud. La esclavitud en Roma. A ver, con referente a la esclavitud en Roma, era súper cruel el hecho de que los esclavos también eran considerados como cosas. Ellos les pertenecían a los amos, a los dueños como tal, y para liberarlos habían ciertas condiciones para que ellos pudiesen formar parte dentro de la sociedad. Si no, eran un objeto cualquiera. Los habitantes de la antigua Roma se dividían en libres y esclavos. Estos últimos trabajaban para las personas libres y eran de base del sistema económico. Se podía llegar a ser esclavo de varias maneras. Entonces, por nacimiento, al ser hijo de un esclavo, nace esclavo. Por ser prisionero de guerra,
por exposición o abandono de un niño que era abandonado lo conseguían en la calle, no tenía apellido ni nada por el estilo, le colocaban de una vez un amo, se hacía cargo de él, un dueño, y era un esclavo más. Por condena judicial, cometió un delito, infringió la ley y lo condenaron a esclavo. Y por venta entre esclavos, yo tengo estos esclavos, yo le vendo esto porque yo quiero comprar otros y este ya está muy viejo para mí, necesito otro. Y ellos a veces, los romanos, tenían un esclavo para que los acompañara en la vejez. Entonces buscaban otro esclavo también viejito que lo acompañara, porque ellos tenían esos esclavos así. Y otros que eran para el trabajo. La esclavitud en Roma no fue igual en todas las épocas. En los primeros tiempos de Roma, los esclavos eran poco numerosos y formaban parte de la familia como servidores, es decir, lo que escucha uno en esas novelas, los sirvientes. La mayoría trabajaba en el campo. A medida que Roma va conquistando nuevos territorios, llegan a ciudades grandes cantidades de esclavos capturados como prisioneros de guerra y se venden igual que cualquier mercancía, lo que les estaba comentando. Habían dos tipos de esclavos, los públicos y los privados. Los primeros pertenecían al Estado y trabajaban a los servicios públicos, como por ejemplo a las minas estatales, y en esas circunstancias ellos eran del Estado como tal, que quizás el trabajo era más penoso. Los privados pertenecían a las familias particulares, suelen trabajar en servicios domésticos o en agriculturas. Generalmente se les trataba mejor que a los públicos. Claro, porque al estar en una casa, pues por lo menos conseguían lo que era para ellos más importante. La ropa, la comida, el techo, donde dormir, donde pasar su tiempo. Eso estaba era en la mina, ¿no? Si estaba en la mina ni comida. En cuanto al estatus jurídico del esclavo, al principio no tiene ningún derecho. Se le considera una cosa. La palabra más antigua para referirse a un esclavo es el mancipio, género neutro, que no puede casarse ni tener propiedades. Ellos no se podían casar, no podían tener propiedades. Posteriormente se permite el matrimonio entre mismos esclavos. Ellos no se pueden casar con un libre, pero con otro esclavo sí. Por eso es que ellos procrean y los hijos que ellos tienen nacen también esclavos. También se les permite ahorrar para comprar a otro esclavo que les ayude en sus tareas o incluso comprar su libertad. Si ellos ahorraban con lo que les pagaban, ellos le pagaban al amo para que los dejara libres y se hacía un acto protocolar. Él agarraba y a puño y letra le firmaba una carta donde establecía de que era libre. Y bueno, la esclavitud en Roma o la manumisión era el procedimiento mediante el cual el esclavo podía obtener su libertad. Tres formas, aparte de comprarla con dinero, como acabamos de decir: la manumisión per venditium, que consiste en tocar al esclavo con una varita bendita, así muy protocolar, así muy señorial, en presencia de muchos testigos, y el dueño o el amo le decía: te dejo libre por una vaina. La manumisión censo, que el amo inscribe al esclavo en el censo de los ciudadanos, como lo que hoy en día le dice uno el censo, el CNI. Bueno, en ese momento también hacían censos, pero de ciudadanos. Y a los ciudadanos, cuando los establecían en el censo, a ellos ya, con que el dueño vaya y lo inscriba en el censo, ya se convierte en un ciudadano, en una persona libre. Y por testamento, el amo concede la libertad al esclavo a través de su testamento. El esclavo liberado por alguno de estos procedimientos pensaba la categoría o pasaba directamente a la categoría del liberto, en la cual no tenía todos los derechos de que gozaba un ciudadano, pero ya no era propiedad de nadie. Incluso podía llegar a ser una persona importante en la sociedad y ya se establecía como tal que era libre. Se podía obtener esa libertad.
Ya no era Esto lo hemos visto en las películas. en las Aunque yo creo que películas. eso todavía en África se dan, Eh, esclavo y todo eso, ¿sí? bueno, en algunas partes, pero no. Ya está muy abolido a como estaba en estas circunstancias. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben, para el 23 de marzo, el mapa mental de la persona y la esclavitud. Aquí pues lo desglosamos un poco. Y la familia, medio tocamos también temas de la familia. Eso es para el 11 de abril.